Lo que sí en el día de hoy quisiera tratar es lo que tiene que ver con el cierre del año escolar. En el día de hoy, 3 de agosto, el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, celebraron un acto en el que dieron por cerrado el año escolar. Fue un acto muy interesante en el que participaron varias autoridades. Ahí estuvo el ministro de Educación Superior, el señor García Fermín. Por igual estuvo presente la presidenta del ADP, la señora Xiomara Guante. De ese evento yo quiero referir lo siguiente. En un momento hice una crítica al ministro, pues él declaraba que el año escolar había sido exitoso. Muchas personas vieron mi comentario como una crítica injusta al ministro. Yo hice una matización y una explicación de por qué entendía que ese año escolar no podía decirse así a boca de jarro, simple y sencillamente, sin ningún tipo de ambajes ni adornos, de que era exitoso. Lo que yo sí decía es que se habían hecho grandes esfuerzos y a eso me voy a referir en este momento. En esa actividad, el ministro Furcal hizo un recuento bastante interesante sobre el esfuerzo que se empeñó desde la Presidencia de la República, desde el mismo Ministerio de Educación, para hacer posible el año escolar. Y ahí sí suscribo esas declaraciones. Si bien a mi juicio el año escolar no se puede decir que fue exitoso porque solamente se puede hablar de un año escolar exitoso cuando se cumplen los objetivos de educación que se han trazado. Y entiendo que las circunstancias adversas causadas por el COVID-19 se lograron, pero de manera muy limitada, porque no se pudo tener una educación presencial y porque la educación a distancia en muchos lugares no fue tan efectiva porque se tuvo que realizar por vía de medios de comunicación, por la radio, por la televisión. Eso no quiere decir, reitero, que no se hiciera un gran esfuerzo, y a eso es a lo que me referiré en el día de hoy. Se cumplieron grandes retos. Se asumió el 16 de agosto un país en medio de la pandemia. Y cuando el ministro llega a la presidencia de la República, el primer gran reto es que no encuentra ningún plan de educación para asumir un año escolar en medio de esta crisis. Imagínese usted llega, le toca iniciar un año escolar inmediatamente en ese mismo mes de agosto y no encuentra los planes de acciones para iniciar un año en esa crisis sanitaria. Pues ahí hay que reconocer que tanto desde la Presidencia de la República como desde el mismo ministerio se pusieron manos a la obra. Y como el mismo ministro Furcal señala, él no se iba a poner a llorar. Y de hecho, entiendo que en esa parte se hicieron grandes esfuerzos. Por ejemplo, se planificó ese año escolar a distancia. Segundo, se inició un plan de formación y educación en tecnologías a distancia y de la información destinado a profesores, y se realizó en tiempo récord. Esto era para documentar y preparar a los profesores para que pudieran de alguna manera afrontar este año que se iba a hacer de forma virtual. Pero por igual, se inició todo un proceso de compras que para mí era un reto, y lo vi con mucho escepticismo, de que fuera posible comprar todos los dispositivos tecnológicos que se estaban anunciando. Se anunciaron casi la compra de 500,000 de dispositivos electrónicos. Yo era de los que decía, bueno, esto es un reto muy alto, sobre todo por el corto tiempo que se tenía, por el presupuesto que había que buscar, pero se buscó, y por la falta de disponibilidad en el mercado de estos dispositivos. Pero al parecer se hizo el esfuerzo necesario y se entregaron más de 64,000 dispositivos electrónicos entre computadoras y tabletas a los profesores. Pero por igual, el ministro Furcal declaró en su intervención que se entregaron más de 441,471 dispositivos electrónicos a los estudiantes. Esto es, yo diría que apoteósico. Siempre que esa es la segunda parte del gran reto que se tiene, que se le dé el uso adecuado a estos dispositivos, porque aquí hago una nota al margen. Se ha denunciado que muchas familias, por su situación precaria, han vendido estos dispositivos. No creo que sea el grueso de la población, pero si esto está ocurriendo, hay que buscar mecanismos para corregir esta situación. Pero para dimensionar adecuadamente el tamaño de esta gestión, hay que medir que en el plan de República Digital, que se ejecutó por 4 años, solo se entregaron 292,000 dispositivos electrónicos. Es decir, que si comparamos ese plan que se ejecutó en 4 años
con un plan que se ejecutó en tan solo un año y en el que se entrega casi 500,000 de dispositivos electrónicos, hay que decir que la gestión fue bastante eficiente de parte del Ministerio de Educación. El ministro Furcal también reporta que se generó un sistema o que se mejoró el sistema de compras y contrataciones para generar mayor transparencia. Y ahí hay que decir que hay una gran deuda. Ahí está pendiente de realizar investigaciones significativas, sobre todo de cara a la adquisición de terrenos y la construcción de escuelas. Ahí hay una deuda que se tiene pendiente de cara a la sociedad dominicana, porque se tienen elementos y muchas denuncias con relación a la sobrevaluación de terrenos y con relación a la construcción deficiente de estructuras de escuelas. Esto es un tema que aprovecho el comentario con relación a esa información que da el ministro, con relación a mejorar los sistemas de transparencia en compra y contrataciones. Ya también, finalmente, con relación a las informaciones que da el ministro, señala que se inició un proceso de reestructuración de más de 3.600 planteles, de reparación de planteles, de los que reporta que se han entregado al día de hoy más de 2.400. Con relación a las raciones alimenticias, en esa especie de rendición de cuentas, señaló que se entregaron más de 60 millones de canastas, lo que implica unos 300 millones de raciones alimentarias. Dando por válido estas informaciones que ha dado el ministro, tenemos que reconocer que efectivamente se hizo un gran esfuerzo para concluir el año escolar en los términos que se concluyó. Asumieron con gran responsabilidad el reto de un año escolar en COVID, un año escolar que se realizó a distancia. Eso no se le puede en ninguna forma reducir, no se puede ser en este caso mezquino en el reconocimiento del gran esfuerzo que hizo el gobierno dominicano, el Ministerio de Educación y su ministro Furcal. Sin embargo, aquí yo quisiera señalar que la educación dominicana tiene muchos y grandes retos. Y esa situación del COVID sirvió para sacar a relucir todas esas debilidades del sistema educativo dominicano. La primera, esa asimetría en el acceso a la información, que parte desde el acceso a un dispositivo electrónico para poder acceder a las redes y buscar información en un mundo en el que la tecnología y el acceso a la información son trascendentes para la educación e incluso para el ejercicio de cualquier trabajo. Eso se desnudó y se intentó nivelar con este plan para dotar a los niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas de estos dispositivos. Pero estos dispositivos, si no se tiene acceso a una red eficiente de Internet, son una caja vacía. Y este es un reto que todavía está pendiente en la educación dominicana: propiciar, generar todas las condiciones para que todos esos niños y niñas tengan acceso al Internet. Y yo iría un poquito más allá, en condiciones gratuitas. Lo primero es el reto técnico de que las telefónicas puedan proveer en todas partes del territorio nacional las señales, la señal para acceder al Internet, y que sea ese Internet de la calidad necesaria para que todos tengan acceso al Internet. Pero el otro gran reto es generar aplicaciones que permitan, en circunstancias como la del año pasado, tener una real educación virtual. Porque hablamos de educación a distancia. Unos televisores parlando, eso fue un gran esfuerzo que se empeñó para tratar de paliar la situación. Pero no siempre se estaba en condiciones de que el niño estuviera pendiente a un televisor. ¿Cómo un niño de 5, 6 años se va a quedar 4 o 5 horas frente a un televisor? Eso es impensable. Se hizo el esfuerzo, hay que reconocerlo, que en las circunstancias en que se llevó a cabo esa educación a distancia, quizás fue lo mejor dentro de las circunstancias, pero no cumplió el fin que se tenía de cumplir con los objetivos educativos que se tenía con esa masa a la que iba destinada esa educación. De manera que es un reto que se desnudó. Hay que generar aplicaciones que permitan a todos los estudiantes del país, sin importar su estrato social, que le permita acceder a una plataforma eficiente como las que tienen los colegios privados. Pero también tenemos un reto importante, y es con relación a las tandas extendidas. ¿Cómo es posible que no se le dé el uso adecuado a las tandas extendidas?
Muchos dicen, bueno, un profesor que daba la clase en 45, 55 minutos, ahora lo que dura son 2 horas dando la misma clase. O muchas veces se abandonan los niños, los adolescentes en el patio sin hacer ninguna actividad productiva. Se tiene un gran reto de sacar más dividendo a ese tiempo que los estudiantes están en la tarde en las escuelas. Y ahora con esta educación virtual, si no se tiene un buen profesor de arte, que se haga una planificación para que un solo profesor de arte que se puede contratar aquí en Bellas Artes, le dé docencia a todo el territorio nacional o una parte importante del territorio nacional, contando con esos mecanismos tecnológicos que previamente hemos descrito. Pero también que se aprovechen las tardes para formar en algún oficio, carpintería, mecánica, en agricultura, en informática, que se robustezcan los idiomas, que se fortalezca el dominio de las ciencias en sentido general, matemáticas, ciencias naturales, y aquellos que tengan cierta inclinación por las lenguas avanzadas, bueno, pues darle la oportunidad en esas tandas extendidas de mejorar sus aptitudes naturales. De manera que ya para cerrar, si bien se hicieron grandes esfuerzos para cerrar un año escolar en los términos que se cerró con un reto tan grande como el COVID, hay grandes y significativos retos que tiene la educación dominicana para el próximo año, que entiendo solamente es posible si se hace conciencia de esas deficiencias que acusa desde hace tantos años el sistema educativo nacional, y que este es el momento, entiendo yo, de asumirlos con responsabilidad para cambiar la sociedad dominicana desde la educación. El